están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche continuamos conversando con candidatos a diputados al Congreso de la República. Y nuestros invitados son Víctor Valenzuela de Vamos, Carlos David Lima Peralta de FCN. Y es importante mencionar que hemos invitado también a Edgar Chin de Prosperidad Ciudadana. Sin embargo, no se ha hecho presente a este set. Por eso usted observa una silla vacía en este momento. Para realizar esta entrevista nos acompaña el periodista Alex Rojas, editor de Prensa Libre. A nuestros invitados, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, candidatos. Vamos rápidamente con la primera pregunta. En el caso de ustedes, ¿tienen experiencia como funcionarios públicos? Sí. Sí, y como asesor en el Congreso de la República. ¿Cómo piensan ganarse la confianza del electorado? Víctor Valenzuela. Muchas gracias. Pues buenas noches a todo el televidente de Guatevisión y gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo pensamos ganarnos la confianza? Pues es sencillo. Pueden investigarnos, pueden ver nuestro historial. Tenemos experiencia ya en la administración pública, hemos ocupado cargos y hemos manejado fondos públicos y pues definitivamente hemos trabajado bien. Hasta el momento puedo andar con la frente en alto, puedo trabajar bien y sobre todo darle una sonrisa al pueblo y con la garantía de que vamos a trabajar duro en el Congreso para que les podamos servir y sobre todo trabajar para que Guatemala siga cambiando como hasta hoy está cambiando. ¿Y cómo pesa el desgaste del partido oficial en ese sentido, Víctor Valenzuela? Mire, todo partido oficial ha tenido un desgaste, toditito. No podemos desmentirlo, tampoco vamos a hacernos de la boca chiquita. Simple y sencillamente, hoy trabajamos el plan número 2. Estamos basados en un plan de innovación y desarrollo desde que empezamos a trabajar y ya se está efectuando la fase 1. Y tiene errores, por supuesto, pero aquí viene ya parte de la corrección. Recuérdese que siempre hay un plan estratégico que le permite a usted ver hacia dónde va, cómo va, si ha cometido errores, si tiene que corregirlos, si no tiene que corregirlos, cuál es la ruta exacta y hacia dónde tiene que enfocarse por lo que falta hacer. ¿Qué errores podría enumerarnos alguno de los errores que usted cree que han tenido estos? Para empezar, una falta de comunicación de lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ha hecho muchas cosas. ¿En el Congreso errores que ha tenido? Perdón, ¿en el Congreso? Sí. ¿En el Congreso? ¿En el Congreso? ¿Errores? ¿Errores que han habido en esos años que han dirigido el Congreso el partido oficial? ¿Qué le podría decir? Lo mismo, la falta de comunicación de lo que ha hecho la bancada oficial. La bancada oficial ha aprobado muchísimas cosas en la alianza que se ha tenido. Han sido 12 partidos que se han aliado a trabajar con el Ejecutivo y en el Congreso han provocado que se aprueben leyes, que se aprueben iniciativas y reformas. Se ha aprobado la ley del seguro escolar, por ejemplo, que ha atendido a más de 70,000 niños ahorita, no importa la enfermedad. Pero errores se van a cometer siempre. Dentro de ellos, la falta de comunicación que se tiene. O sea, ¿usted reconoce eso como un gran error en esta administración? Es que si el gobierno no anuncia qué está haciendo, si el Congreso no anuncia qué está haciendo, definitivamente el pueblo no va a saber qué está haciendo. Y la interpretación que se le dio a esta alianza en el Congreso de la República es también falta de comunicación. ¿La interpretación en qué sentido? Sí, o sea, se interpreta que hubo una alianza oficialista. ¿O cómo la ven desde su perspectiva? Es que mire, el mismo Robert Kennedy decía, yo puedo ganar con el 51% el ser presidente, pero no puedo gobernar contra el 49%. Tienen que existir alianzas. Tiene que existir, definitivamente, incluso el gobierno pasado generó una alianza para hacer una estrategia adecuada y sacar un ente que nos estaba haciendo mucho daño. Y eso es precisamente lo que le vamos a preguntar a Carlos David Lima. Usted ha sido asesor del Congreso de la República y ahora está buscando una curul, representando a FCN. ¿Qué pasa con estas alianzas en el Congreso de la República? Bueno, primero para responder la pregunta anterior, cómo ganar la confianza del pueblo ya es un tema un poco quisquilloso y subjetivo, puesto que primero pues se tiene una imagen hacia los políticos totalmente desgastada. Hoy vemos políticos pues hacer ya diferentes hasta bailes y diferentes tipos de cosas para captar la atención en vez de tener la seriedad de lo que conlleva no solo un Congreso, sino también postularse, lo que es en sí manejar un Estado, pues, que eso es lo que hacen los diferentes organismos, tenemos 3. Ahora, como partido en FCN Nación, pues estamos tratando de fortalecer la institución, de buscar mandar un mensaje a la población de que no podemos estar prestándonos a abrir partidos políticos como que si fueran chamuscas de fútbol. O sea, hay que devolverle la institucionalidad a los partidos políticos, dejar de vender solo imágenes, ¿verdad? O sea, de personas, porque nos afianzamos a la imagen de una persona, en vez de entender que el que está fortaleciendo, el que capta a las personas, a sus militantes, a sus afiliados,
El que postula inclusive, en este caso a los diputados, al Congreso, es un partido político. O sea, hay comités cívicos para el tema de las alcaldías, pero para lo que es una presidencia y lo que son los diputados, ya sea al Parlacén o al Congreso, lo hace un partido político. Entonces tenemos que devolverle la seriedad al partido político. ¿Y qué dice el partido FCN del desgaste político que se ha arrastrado en los últimos años? Y, por ejemplo, el llamado voto de castigo, que la encuesta pues se lo ha reflejado. Marca FCN. Sí, y me agrada que lo marque, porque eso nos pone un 84% de personas que tienen la posibilidad de cambiar y votar hacia nosotros. Ya tenemos un 16, creo yo, por ciento que sale que no, pero el otro 84% no sabemos aún, pues, ¿verdad? O sea, tanto puede cambiar en cuestión de una semana, 2 semanas, estamos a 53 días, si no estoy mal, de las elecciones, entonces, o de cerrar campaña. Creo que pues en ese aspecto estamos bien. Estoy de acuerdo con lo que decía Víctor, que la comunicación del Estado, y no solo del Estado, sino también de las diferentes instituciones hacia el pueblo, es un poquito, digamos, baja. O sea, no se logra llegar al ciudadano. ¿Por qué? Porque él tampoco lo quiere escuchar. Él prefiere ver que le bailen el chicharrón a que esté de alguna otra forma mandando un mensaje. Pero candidatos, importante. Tal vez en parte esa campaña, esas campañas o esas jocosidades que hay en torno a la campaña, pero también hay otros desgastes más puntuales. Por ejemplo, hace unos meses se hablaba Javier Hernández, que presuntamente en estado de ebriedad estaba en el pleno del Congreso en una sesión. ¿Eso desgasta a un grupo de diputados? ¿Desgasta una bancada? ¿Cómo capitalizar eso o cómo defender esas situaciones? Bueno, se presume el estado de ebriedad y, ¿qué dijera yo? Es una práctica que de alguna u otra manera en el Congreso se ha estado volviendo normal. O sea, claro. ¿Qué práctica? La práctica de no tomarla con seriedad. O sea, si me preguntan a mí qué estaba sucediendo ese día, era la aprobación del presupuesto del Estado. Se estaba llegando a algún tipo de consensos. En el caso específico del secretario general, su abuela, que era como su madre, acababa de fallecer hace unos días atrás. Entonces también son cosas que a veces uno como humano tiene que comprender. ¿Se puede justificar esa actitud aunque yo no lo justificaría? Yo no lo justificaría, y al igual que como él sacó un comunicado, como él sacó un comunicado en el cual no buscó justificarse, sino por todo lo contrario, una disculpa al pueblo, porque nuevamente le hemos perdido no solo la honorabilidad, sino la seriedad de la investidura de los diputados, de los funcionarios públicos y de los que se están postulando también, pues que tenemos que tener un grado de seriedad y de entrega hacia ser servidores públicos. Pues eso ¿Cómo garantizar ambos partidos que sí se está aprendiendo la lección, digamos, y que se están proponiendo en los listados? Ustedes encabezan listados, pero que están proponiendo listados que sean íntegros y que vayan a llegar a cambiar esa dinámica del Congreso que pues sí está desgastada y lo revelan las encuestas. ¿Qué dice Víctor Valenzuela? Gracias. Pues se garantiza a través de la historia de cada uno de los postulados. La mayoría somos profesionales, y no por tener un título, sino por hacer las cosas bien. Pero si quieren ver los títulos, pueden ver los títulos también. De otra forma, podemos garantizar también que las lecciones aprendidas han provocado precisamente lo que les hablaba, una alianza entre bancadas que permita sacar adelante lo necesario desde el Congreso para la población de Guatemala. Otra garantía que se le puede dar también es simple y sencillamente que cumplimos con todos los requisitos, que hemos trabajado definitivamente de una manera correcta en las instituciones que nos han puesto a cargo y que definitivamente estamos con toda la disponibilidad de trabajar bien. Salimos a los municipios, nos reciben bien, salimos a los departamentos y trabajamos duro, mostramos nuestro plan de trabajo, mostramos nuestros proyectos y la gente nos cree precisamente porque sabe que somos personas serias. No somos de los que creemos que vamos a ir a gritar al hemiciclo o a grabar videos, porque no, tenemos que realmente llegar como diputados serios a hacer propuestas que cambien Guatemala, que permitan al Ejecutivo y a todos los órganos del país trabajar en conjunto, unidos, para poder seguir sacando adelante a Guatemala. Ya estamos viendo una Guatemala diferente, pero queremos una Guatemala mejor. ¿Qué dice Carlos David Lima? Bueno, yo sigo con el tema institucional. O sea, debemos de hacer carrera. La política no puede ser para aventureros que aparezcan cada 4 años. Hay un sinfín de nombres que pues nosotros en la parte desde el partido no les conocemos ninguna historia previa o una experiencia previa en cuanto a los lugares en los que se postula. Hablemos de concejales, síndicos o en este caso de diputados. O sea,
se topan con personas que realmente tal vez vienen de hacer otras tareas, otros trabajos, otros empleos, y se desconoce cómo es la parte de la política partidaria y de cómo es la política legislativa también. Mencionaba Víctor algo muy importante, que es el consenso. O sea, se ha puesto un estigma y se ha puesto sobre el pacto corrupto, Celesto, el 2.0, esas alianzas que, a ver, si se entiende lo que es un parlamento, un congreso, es llegar a consensos, llegar a alianzas. O sea, ¿cómo se espera que un partido no pueda consensuar? Que tenemos partidos con representación y diputados que no logran pero ni cambiar la agenda del día. O sea, imagínense cambiar el orden de cómo se lee una ley. Y eso pasa. O sea, entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de diputados espero yo en el Congreso? ¿Los que se van a ir a sentar y no hacen eco entre todas sus menciones, o los que están de alguna otra forma manejando la agenda legislativa? Y a propósito de eso, ¿qué tipo de bancada espera cada uno desde su partido obtener en estas elecciones? Es decir, hablando en cuanto al número de diputados y qué tipo de alianzas harían. Víctor Valenzuela. Gracias. Nosotros esperamos, si nos fuera mal, alrededor de 38 a 40 diputados. ¿Qué tipo de alianza? Repito, puede ganar con 51%, pero no puede gobernar contra el otro 49%. Alianzas con la gente que quiera cambiar Guatemala, con gente joven, con gente que llegue a proponer, con todo aquel incluso que en la pandemia haya estado trabajando duro acá en Guatemala y que nos muestre eso. Porque si algo ¿Pero le tienen afectó a definidos Guatemala, con qué partidos sí y con qué partidos no? En el caso de Vamos. No se tiene definido. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos gustaría que todos nos uniéramos. El presidente Alejandro Yamatei lo dijo como su primera frase en el discurso de toma de posesión: y si nos unimos, es que todos debemos unirnos. Solo sacando a Guatemala le sacamos solo unidos. Separados no vamos a sacar absolutamente nada. Llevamos una historia de muchos gobiernos separados en las que decimos somos bancada de oposición. Para empezar, ¿por qué se van a oponer si ni siquiera han entrado al Congreso? Tenemos que ser una bancada de alianzas, una bancada que se alíe con la gente que quiere sacar adelante Guatemala. Hoy por hoy, lo decía David, llega mucha gente joven y mucha gente profesional con ganas de hacer las cosas bien. ¿Cuántos diputados van a repetir? No les sabría decir, pero le puedo garantizar que van a llegar muchos diputados nuevos. Vamos a llegar con la gana de querer hacer las cosas bien, serios, no para ir a gritar al hemiciclo, no para ir a darnos de insultos o para grabarle a alguien. No, simple y sencillamente tenemos que llegar a hacer propuestas de iniciativas, de leyes, de reformas que le permitan al Congreso darle la oportunidad al Ejecutivo de hacer una ejecución adecuada, no solo del presupuesto, sino de llevar ayuda a la población, de llevarle ayuda al más necesitado, de llevar programas sociales, de generar mucho. Hoy, por ejemplo, es la jornada de vacunación. Esta semana es una jornada de vacunación y eso sale definitivamente con iniciativas del Congreso. ¿Qué dice Carlos Lima sobre eso? ¿Cuánto aspiran ustedes en número de diputados y qué hay de las alianzas? En cuanto al número de diputados, pues todos aspiramos a entrar con la mayor representación. Si nos dicen como partido cuántos quisiéramos entraran, pues quisiéramos entraran más de 20 ¿Pero cuál diputados. es su proyección? La proyección está aproximadamente en 15 diputados. Eso es lo que estamos esperando, tener una bancada que ya pueda de alguna otra forma tener incidencia en la agenda legislativa. Ahora, en cuanto a alianzas específicas con partidos, no sabemos ni siquiera quiénes van a entrar. Ahora, sí conocemos ya ciertos partidos, secretarios generales. Tenemos aquí a Víctor como secretario general del partido Vamos, con los cuales definitivamente tenemos que tener relación. Y si me preguntasen a mí, con todos. O sea, porque bien decía, estamos buscando que Guatemala llegue a hacer cohesión, a entender que juntos... Vamos y FCN mantendría una alianza. No podemos decir eso. Decirlo. Es que ¿qué es una alianza? ¿Qué es alianza? Estar en común acuerdo con ciertos temas, ¿no? Definitivamente estoy seguro que vamos a estar ciertos temas en muchos temas vamos a estar en común acuerdo, no solo con Vamos, sino que con otros partidos. Y eso es lo que estamos esperando, saber cuáles son las ideologías que presentan todos este montón de partidos. ¿Cuántos van hoy en día? 29, 28 partidos. ¿Será que tendrán ideología algunos? Muchos son partidos de políticos pues, que siempre han estado y que solo disfrazan, pintan y le hacen creer. ¿Cuál es su ideología? Bueno, nosotros, si me preguntaste una ideología, somos una ideología de centro-derecha, ¿verdad? Somos un partido que cree en la familia fuertemente, o sea, es la base de toda la sociedad. Creemos también de alguna otra forma en la economía, en la libre
en el libre comercio, en poder llegar y tener una agilidad en comerciar con no solo nuestros empresarios, sino también con los países. Y vamos. Pues, ¿verdad? Ideología igual centro-derecha, solo que pensamos siempre en el progresismo, en llevar la ayuda al más necesitado. Lo hemos demostrado con el seguro escolar, la alimentación escolar, que hoy ya no solo llega a preprimaria y primaria, llega también a diversificado, a los básicos, y en la pandemia estuvo llegando precisamente a la puerta de la casa, ya no solo alimentaba al estudiante, alimentaba a la abuelita, alimentaba a la mamá, al papá. Creemos que como centro derecha tenemos que generar leyes e iniciativas que le permitan al gobierno llevar ayuda al más necesitado. Pero nuestra ideología se basa en centro derecha y sí, insisto en lo que dice David, tiene que ser una alianza de consensos, pero estoy seguro que el partido Vamos o la bancada Vamos se va a aliar con la gente que quiera trabajar por Guatemala. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con candidatos a diputados al Congreso de la República. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos conversando con 3 candidatos a diputados de diferentes partidos. Nos acompaña Víctor Valenzuela de Vamos, también Carlos David Lima de FCN y se ha unido a este panel Edgar Chin de Prosperidad Ciudadana. Para realizar esta entrevista, el periodista Alex Rojas, editor de Prensa Libre. Alex, tenías una pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior. Sí, retomando con lo que estábamos hablando al final del primer bloque. Hablan de que se espera que lleguen incluso nuevos diputados, nuevas oportunidades, ustedes dos, en este caso, que llegan por primera vez al Congreso, pero se vota por bancadas, se vota por partidos, no se vota por un listado. Así es. Y cuando hablamos de partidos, por ejemplo, el partido Vamos está proponiendo muchos diputados que incluso vienen de otros partidos. Por ejemplo, UCN puntualmente han absorbido bastantes de sus diputados. ¿Cómo pueden ofrecer una propuesta de cambio con diputados que están renovando su curul, incluso que están tomando desde otros partidos? Ve Alex, la propuesta de cambio no solo se hace con diputados nuevos, se tiene que agarrar a la gente de experiencia también. Se tiene que agarrar a la gente que ya ha propuesto iniciativas de ley, reformas. Usted para agarrar un vehículo tiene que definitivamente tener la experiencia adecuada. Si es joven y agarra un vehículo y solo se va a meter al vehículo como se va a estrellar. Pero si usted tiene gente que le va a orientar hasta cierto punto y que usted va a agarrar las cosas buenas de estas personas y sobre todo mantienen una ideología adecuada en el cambio hacia Guatemala, en el trabajo del partido, en la ideología del partido, todos son bienvenidos. Yo lo decía hace un rato en el bloque anterior, vamos a aliarnos con la gente que quiere trabajar por Guatemala. Vamos a trabajar duro con toda esa gente, porque estamos llegando con nuevas ideas, si bien es cierto, pero apoyados con gente de experiencia que tiene como la mía en administración pública, pero experiencia que también tienen en el manejo de iniciativas de ley, en el Congreso, gente que no tiene experiencia, porque también llevamos jóvenes que no han trabajado para nada en el Ejecutivo. Pero si llevamos una mezcla de todo esto, estoy convencido que haciendo una alianza adecuada vamos a generar propuestas adecuadas para el país que le permitan seguir a Guatemala creciendo en un desarrollo como hasta hoy se está teniendo. ¿Qué dice Carlos David Lima? Bueno, considero que en nuestro caso el único que se está postulando para la reelección solo es el diputado Javier Hernández, el secretario general. Por todo lo contrario, como lo que decía Víctor, a nosotros nos pasó que saliendo o estando en el gobierno y en las elecciones pasadas se unieron grupos pues, de diputados de otras bancadas, postulamos también diferentes personas, ciertas pues eran nuevos en cuanto al proceso, pero también nos dimos cuenta que esos diputados ya traen ciertas prácticas, ¿verdad? Ya traen una forma de pensar, de operar en la política. Y nosotros pues consideramos que ya es momento de poner un poco más de frescura. Hay temas muy importantes en cuanto a temas legislativos que tiene que entrar el país, la parte tecnológica, la parte del medio ambiente, que para nuestra generación, la A en la que yo me encuentro, es muy importante. Para pues, diputados de una mayor edad son temas que todavía no han permeado en ellos, ¿verdad? Entonces nosotros en cuanto a experiencia, pues yo creo que venimos de hacer gobiernos, tuvimos ya, conocemos cómo es el Estado. Viene liderando el presidente Morales, Jimmy Morales, el Estado Nacional, prácticamente el proyecto legislativo, y eso nos hace pues, tener ya cierto conocimiento, cierto entendimiento de cómo se debe trabajar desde el Congreso para aportar a una mejor Guatemala, o sea, al Ejecutivo en cuanto a que pueda tener una administración correcta y pueda ejecutar de una manera eficaz sus proyectos,
que beneficien a la población. Ahí es donde nosotros también queremos estar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a tener diputados con experiencia, yo estoy completamente de acuerdo. Hay que dejar que los que se han demostrado saber mover dentro, que logran llegar a consensos, que logran estar en las situaciones de verdad, de necesidad para el país, hay que pues dejar que sigan, o sea, porque vamos a mermar o a decirles que no, ¿verdad? El hecho de que el expresidente Jimmy Morales encabece el listado nacional realmente representa un cambio. ¿Ustedes garantizan eso como un cambio? Pues garantizar es un tema pues, más complejo. ¿Qué se puede garantizar cuando estamos hablando del futuro? Ahora, de que traemos experiencia, yo se los dejo a ustedes. Díganme, tener un presidente, alguien que dirigió la nación por 4 años, que tuvo que consensuar con un Congreso totalmente dividido, que se tuvo que lograr, inclusive nunca se tuvo la presidencia del Congreso. 4 años en los cuales no vieron a FCN tener la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque necesitábamos cohesionar el Congreso, llegar al consenso para poder seguir trabajando. Un presidente que tuvo 244 amparos. ¿Se imaginan eso ustedes? Presidentes no han pasado de 2, 3 amparos. Pero que ahí volvemos a lo que hablábamos en el bloque anterior, con el desgaste y ese voto de castigo de la población. Mala comunicación. Nosotros tenemos que buscar la forma como partido de informar todo lo bueno que se hizo en el gobierno de Jimmy Morales. O sea, usted también le atribuye a mala comunicación, al igual que Vamos. Por supuesto, y no solo mala comunicación, sino ya un desentimiento, o sea, de la población en cuanto a la parte política. Ya no quieren oírlo, les llama más la atención bailar, lo decía en el bloque anterior. Vamos a darle la palabra a Edgar Chin, candidato de Prosperidad Ciudadana. ¿Ustedes qué de diferente ofrecen, tomando en cuenta que también llevan en sus filas a otros candidatos que están buscando la reelección? Y en su caso, pues también ha sido funcionario público precisamente de FCN, se cambió de partido y ha sido cuestionado. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, yo creo Cuestionamientos de corrupción, por cierto. Sí, hay muchos cuestionamientos, ¿verdad? Yo puedo cuestionar a cualquiera, sí, hay muchos, entendamos de que los medios de comunicación hay formas, hay ideologías, y el problema de Guatemala es que a veces hay medios de comunicación que tienen una ideología y haga lo que haga una parte que es considerada otra ideología, no van a sacar la parte buena. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí me sacaron una entrevista en un medio de comunicación donde pues la tendencia era a quedara mal. Pero, por ejemplo, cuando yo saqué el transporte gratuito, el mismo medio de comunicación saca, Conjuve lanza transporte gratuito, pero ¿por qué en una mala noticia sí ponen mi cara y cuando se lanza el proyecto y es positivo? Pero ¿cómo no sacan representa eso, usted un cambio para el Congreso de la República? Por supuesto, una de las cuestiones es de que nosotros ejecutamos varios proyectos en el cargo que yo estuve de Conjuve, que era, por ejemplo, el transporte gratuito universitario, que es en base al desarrollo del estudiante universitario, y presentamos otro proyecto que se hizo de Seguridad U. Otro proyecto que se presentó y se hizo en la Conjuve fue las clases de inglés. Entonces, una de las ideas que nosotros queremos es que mediante un decreto queremos agregar que el inglés sea obligatorio desde el Congreso. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente los jóvenes al saber inglés se abren mejores oportunidades porque hay muchos empleos, hay ofertas de trabajo, pero el problema es que el joven no cumple con los requisitos. Entonces, desde el Congreso y en la institución que yo estuve, nosotros queremos impulsar al joven y impulsar a leyes como el inglés obligatorio para que ellos se abran mejores oportunidades. Candidato Chin, usted en el 2015 intentó ser diputado, desistió por un problema con redes sociales. Sí, desistí porque me filtraron una foto en boxer y no me da vergüenza decirlo, si es a la que usted se refiere, y donde un chico me está dando un beso en el cachete, ¿verdad? Creo que esas fotos se filtraron y pues quise renunciar a la candidatura. Mi pregunta va, en estos años que han pasado, ¿cuál es la madurez que ha captado ya en la política y que puede ofrecer esa madurez y profesionalismo para el puesto que ahora está postulándose? Yo creo que la idoneidad y el profesionalismo pues se demuestran al final con hechos, ¿verdad? Yo, como le vuelvo a decir, presenté muchos proyectos, hice muchos proyectos, y a eso es a lo que yo me voy, a los hechos de los proyectos que yo hice insignia, que fueron las bibliotecas virtuales en su tiempo, Ruta SU, que era el transporte gratuito universitario, Seguridad U y la Academia de Inglés que pusimos en la Conjuve en su momento, que se daba gratuitamente a todos los jóvenes que quisieran optar, y no solo jóvenes, sino también gente con tan buen desempeño. ¿Cuál fue el rompimiento con FCN para después llegar a Prosperidad Bueno, yo creo Ciudadana? Que fueron temas personales que yo en el 2018 decidí retirarme. Recordemos que también el tener una función pública absorbe bastante tiempo, y yo tenía algunos proyectos. Por ejemplo, tengo una maestría en Economía de España, entonces tenía que enfocarme en algunas maestrías, tenía que enfocarme en el estudio y en proyectos personales.
Pero ¿cómo van a ser consecuentes con el discurso de lucha contra la corrupción cuando ustedes pues han sido señalados también dentro de las filas del partido de sí, hechos de corrupción? pero como usted sabe, el principio de inocencia, ¿verdad? Nadie puede ser, usted puede acusar, pero mientras no se le haya comprobado lo contrario, usted es inocente, ¿verdad? Basándonos en la Constitución, pues porque yo puedo acusar, decir aquí, pero no hay nada comprobado, no hay procesos abiertos, no hay denuncias en el MP. Entonces, yo creo que eso es más mediático. Lo utilizan muchos políticos de forma mediática. Pues hablan. Hay una foto que sacaron, por ejemplo, unas acusaciones que a mí me habían puesto algunas multas y cuando usted pone pausa y todo, las multas ni siquiera fueron para mí, fueron para otros funcionarios. ¿Ya? Es como que yo diga, por ejemplo, meten preso a alguien de Guatevisión, usted es corrupta. ¿Y por qué? Como trabaja en el mismo medio que Guatevisión, usted también es corrupta. No, cada quien, el principio de segregación de funciones y el derecho penal es personalísimo. ¿Y cómo van a garantizar la probidad de los candidatos de su partido? Bueno, de hecho, por supuesto, cada candidato, como le vuelvo a repetir, el derecho penal es personalísimo. Y una garantía es, por ejemplo, que yo podré tener acusaciones que ni siquiera son denuncias, ni siquiera han llegado a denuncias, ni siquiera he tenido procesos abiertos. Y eso es una garantía, pues me han acusado, me han puesto y que se informen bien, ¿va? Porque las mismas fotos que ponen de las acusaciones ni siquiera estoy yo. Una cosa son los falsas, hechos, claro. Y otra cosa es la percepción, y aquí hablábamos para introducirlos a donde ya estábamos cuando vino un candidato. Hay percepciones y en esas percepciones lamentablemente afectan bastante el quehacer político. En el Congreso, para los tres, ¿cómo llevan ustedes de planes para poder empezar a darle resultados a la gente que empiece a desgastar esa percepción en el plano de que es un nuevo Congreso, una nueva legislatura, otro nuevo periodo de gobierno? ¿Cómo empezar a generar? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales atenciones que debe tener la población desde el legislativo a partir del 14 de enero? Vamos con Víctor Valenzuela. Gracias. Bueno, en el Plan de Innovación y Desarrollo pueden consultar ustedes nuestra agenda legislativa y van más de 40 entre iniciativas de ley y reformas. Definitivamente todo el pueblo, toda Guatemala tiene necesidades varias. Hoy por hoy se rompió el hecho de la alimentación escolar, ya llega a toda la gente, pero tenemos que ver qué necesidades son las más prioritarias de la población. Eso de igual forma se tiene que hacer en consenso, porque yo puedo llegar y decir, mire, yo quiero impulsar la ley de la competencia, que le va a ayudar al productor, le va a ayudar al que está emprendiendo, le va a ayudar al consumidor, pero eso va a ayudar en la economía, y hoy podemos decir que, bendito Dios, Guatemala está subiendo de categoría en el tema de inversión, de BB menos a BB normal, pero vamos a tener que trabajar en el Congreso desde los primeros días con un análisis específico de qué es lo que necesita la población, y eso es con el presidente electo. Hoy nuestro presidenciable simple y sencillamente lleva una experiencia total del Congreso con el que vamos a poder trabajar, con el que vamos a poder hacer una alianza adecuada para que el Ejecutivo también pueda trabajar de la mano con el Congreso y llevar las iniciativas de ley o las reformas de ley que se necesiten dentro de lo que más requiera la población. Vamos con Carlos David Lima, 1 minuto, y luego con Edgar Chin. Bueno, primero me agrada que hable mucho del tema de los padres de familia y la refacción escolar, porque fue algo que se hizo en el gobierno del presidente Jimmy Morales, el gobierno de FCN. Y si se habla bien, y pues oigo a Víctor ya en repetidas ocasiones mencionarlo, quiere decir que se hizo bien y está funcionando. Nosotros en cuanto a propuestas tenemos ya varias iniciativas que estamos trabajando, pero a mí me gustaría más hacer la mención de, como decía Alex, ¿cuál será la prioritaria? ¿Qué es lo que se necesita? Guatemala necesita de todo, pero lo más prioritario es agua. O sea, eso es el líquido vital, está hasta en Naciones Unidas. Y hoy en el departamento de Guatemala vamos a diferentes comunidades donde no hay ningún sistema de drenaje, donde siguen comprando con pipas el agua. Eso ya es inconcebible en el siglo XXI. Pareciera eso del siglo XVIII, XIX, pues, ¿verdad? Pero ya estamos en una era demasiado tecnológica. Para mí es muy importante comenzar a socializar y a dialogar al respecto. Tenemos una ley de aguas que viene desde los 90. Si no logramos, hay más de 20 y pico ya hoy en día, y no logramos llegar a consensuar en ese tema, y eso es para mí. ¿Esa sería la prioridad importante para ustedes? Para mí, como David Lima, como alguien que está llegando, porque definitivamente tengo, no se diría jefes, sino son líderes dentro de nuestro partido, y ellos ya traen una experiencia y nos comunican. Somos un equipo de trabajo, cada quien propone.
Yo estoy proponiendo mucho el tema del agua. Es un tema imperativo ya para nuestra nación. ¿Y qué dice Edgar Chin? Bueno, yo creo que una de las prioridades y una de las funciones también de los congresistas no es solo presentar iniciativas de ley. Hay muchas leyes que existen y que no se respetan. Eso es lo que hoy podemos aprobar leyes, aprobar, pero las leyes que existen, si ni siquiera, les doy un ejemplo, asesinatos, homicidios, ahí está penado los años de cárcel y todo, pero igual siguen asesinatos, siguen homicidios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, con las leyes que están, empezarlas a hacer que funcionen al 100%, porque, bueno, yo puedo presentar iniciativas, se aprueban, pero igual no se van a cumplir al 100%. Ese es un gran problema en Guatemala. Entonces, una de las primeras percepciones es fiscalizar las instituciones para que cumplan las leyes que actualmente están. Y posteriormente, cuando ya se estén cumpliendo, no al 100%, pero que se eleve eso a través de la fiscalización, pues apoyar, porque también muchas veces los diputados no quieren apoyar iniciativas de otro diputado solo porque es de otro diputado, aunque sea muy buena. Entonces yo apoyaría iniciativas de ley, como por ejemplo la ley antipandillas que está estancada desde el 2021, aunque no la haya presentado yo, porque ahí en el Congreso de la República pues se ve que, bueno, como esta iniciativa la presentó tal, yo no la voy a apoyar porque la presentó. Entonces también, uno, apoyar iniciativas de ley, aunque no sean presentadas por uno, para que se aprueben. Dos, fiscalizar. Y tres, a través de la fiscalización, presionar a los funcionarios públicos como función fiscalizadora para que se cumplan las leyes que ya existen. Porque podemos aprobar muchas más, pero si no se cumplen las primeras que tenemos, va a ser muy difícil que las próximas se cumplan. Bien, con eso nos vamos a la nueva pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con 3 candidatos a diputados al Congreso de la República. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Hoy estamos conversando con 3 candidatos a diputados al Congreso de la República. Rápidamente, para que nos alcance el tiempo, quiero preguntarles su postura acerca de algunas iniciativas de ley que están en el Congreso de la República. Por ejemplo, hoy tuvimos una caminata, una manifestación de maestros que llegaron a la ciudad de Guatemala por la iniciativa 5563, que contempla el aumento de pensiones para jubilados del Estado. ¿Cuál es la postura de Víctor Valenzuela sobre ello? Pues como Víctor Valenzuela, absolutamente necesaria. Los jubilados merecen ser dignificados, pero sí es necesario analizar esa iniciativa de manera en que sea la adecuada y que no se le ponga ningún tipo de traba al jubilado para poder aplicar a él. Carlos David Lima. Bueno, si he de ser breve, solo digo que uno de los ponentes y el que más está trabajando esta ley es el diputado Javier Hernández. Inclusive va a presidir la mesa de diálogo en la cual se está trabajando todo el tema de los pensionados. Pero van a haber modificaciones. Pues las que sean necesarias, pero es importante comenzar a llegar al diálogo. Eso es lo primero. Pues. Edgar Chin. Yo creo que es importante el diálogo y la reunión con los representantes, pero en general con esa ley, pues a favor del aumento. Vamos ahora con otra de las leyes, la ley para la protección de la vida y la familia. ¿Qué opinión les merece? Absolutamente necesaria. Nosotros como partido estamos a favor de la vida, de la familia. Somos un partido integral, incluyente y sobre todo que respeta la vida. Carlos David Lima. Lo decía en un bloque anterior, el partido cree fielmente en la familia. Es la base de toda sociedad y eso es indiscutible. Entonces, por supuesto, estamos a favor de trabajar y de legislar en pro de ello. Edgar Chin. A favor de la vida y la familia también, pero recordemos que esa ley, incluso la que quisieron pasar, fue vetada por el mismo presidente porque violaba muchos convenios internacionales. Bien, la ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto a la pena de muerte. Víctor Valenzuela. Bueno, esto es una ley que un presidente simple y sencillamente dijo, se quitó el indulto con tal de no aplicar la pena de muerte. Estamos a favor de que se aplique la pena de muerte con la ley de indulto, si quiere, para analizar bien si vale o no vale la pena aplicarla a quien merece ser aplicada. Carlos David Lima. Estamos a favor como partido. Tenemos presente que son 5 los delitos los cuales actualmente están con la condena o con la pena en la pena de muerte. Y sí estaríamos de acuerdo pues, a dialogarlo. Nuevamente es algo que el diputado Javier Hernández y también el diputado Melgar Padilla han estado trabajando y por supuesto eso demuestra que como partido estamos de acuerdo en llegar a un consenso. Edgar Chin. Voy a dar una respuesta que posiblemente sea un poco controversial, pero con nuestro sistema de justicia y con el sistema de investigación que tenemos actualmente en contra, van a parar matando a un inocente si se aprueba eso, porque de verdad que hace falta mucho en el sistema de justicia, tendría que ser reorganizado, tendría que renovarse, incluso en investigaciones. Gracias. Bien. Vamos a ir entonces en este momento con las propuestas y yo quiero partir de algo importante. Hoy parte de la entrega de la encuesta libre, de prensa libre, habla de las necesidades de los guatemaltecos, de lo que esperan más.
y de lo que les preocupa más también, la inseguridad, el costo de la vida, desempleo y corrupción. Desde sus partidos políticos, ¿qué propuestas tienen para estos temas? Edgar Chin. Bueno, una de las principales propuestas es la oferta y la demanda, ¿verdad? Para bajar la canasta básica necesitamos producir más, ¿sí? Necesitamos incentivar a todos esos pequeños agricultores, apoyarlos, pero ojo, no estamos diciendo regalar, porque un dicho que nosotros tenemos, incluso con nuestro presidenciable, es no regalar el pescado, sino darle herramientas para producir. ¿Qué dice Carlos David Lima? Bueno, nosotros en el partido y en diferentes entrevistas, nuestro presidenciable Sammy Morales y Miguel Ángel Moir han estado pues platicando de la ley de competencia. Es una ley muy importante que tenemos que prestarle mucha atención porque de ahí podemos generar el tema de lo del desempleo y el generar mayor comercio. También tendríamos que platicar un poco con la ley de contrataciones, es algo que tenemos que revisar. Necesitamos que el Estado sea más ágil para poder ejecutar y contratar los diferentes servicios que se requieren. En cuanto a la seguridad, nosotros nos estamos enfocando mucho en el tema de la violencia. Por eso el tema del indulto y de la pena de muerte, que solo son 5 delitos los que están tipificados con ella, es como lo hablamos cada 4 años. Suena muy bonito, es muy popular, pero ¿qué genera la violencia? O sea, eso es algo que estamos trabajando como partido fuertemente porque ahí tenemos que atacar la raíz. No es un disuasivo el decir te vamos a matar por haber hecho este y este delito, sino nosotros pensamos, y en lo de una propuesta de ley que se tiene en cuanto a las pandillas, es otra que también ha gestionado el bloque legislativo y el partido dentro del Congreso. Creemos que también desde ahí se puede atacar más fuerte el tema de las extorsiones, el tema de las pandillas, ¿verdad? Entonces, por ahí es que estamos más nosotros enfocándonos. ¿Qué dice Víctor Valenzuela? Gracias. Pues definitivamente llevamos varias leyes y reformas, pero dentro de ellas puedo hablarle en mi caso de la reforma a la ley de la competitividad. Esta ley se inició en el 2012, pero no ha cumplido con los requisitos adecuados. La ley de competitividad se hizo precisamente para capacitar a la población, para darle inclusión precisamente en todo lo que refiere a capacitar a los jóvenes, a los que son emprendedores, a darle certeza jurídica a los que vienen a invertir también, porque también se trabajó en la ley o la ley estipula que tiene que hacerse una inclusión en el medio ambiente y realmente no hemos logrado avanzar en ese tipo de cosas. Hay que reformar esa ley para darle al joven y al emprendedor un fortalecimiento educacional en todo lo que refiere a la tecnología, a las nuevas TICs, a todo lo que es el acceso a empleos. Usted hablaba de empleos, pues simple y sencillamente emprender genera también nuevas empresas, traer inversionistas, convencer a la gente de la certeza jurídica. Otra ley es reformar la ley de educación nacional, reformarla a tener valores y principios dentro del pensum, porque quitaron todo lo que era ética, todo lo que eran valores, deformaron esa ley. Hay que reformarla de forma correcta. Una iniciativa de ley también que traemos es la de la identidad digital, que hoy por hoy el gobierno actual aplicó la firma electrónica y ha funcionado muy bien. Está incluso a favor del medio ambiente porque hay menos papel. Hoy usted desde una computadora o un dispositivo en el gobierno firma y autoriza cualquier transición o transacción o lo que se tenga que hacer sin ir tan lejos. Vamos a dedicar 2 minutos para el siguiente tema, la elección de cortes, por ejemplo. ¿Qué pues, proponen ustedes? Una de las posturas personales mías es de que se tiene que elegir cortes inmediatamente, ¿verdad? El sistema que la Corte de Constitucionalidad puso lamentablemente es muy lento porque es a viva voz y pasar por cada uno es un poco tardado, pero sí se tienen que elegir cortes ya que constitucionalmente el periodo de los magistrados actuales ya venció. Carlos David Lima. Completamente de acuerdo con lo que decía el colega aquí a la par. Estamos ya en un punto en el cual ya es necesario el tema de la elección de las Cortes. Sale desde el Congreso, eso es un tema muy importante. Nos acontece a los 3 que estamos pues, postulándonos para poder ingresar, el que tengamos mucha conciencia en cuanto a la elección de los diferentes magistrados de salas o los magistrados de la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad. Víctor Valenzuela. En total acuerdo con ellos, es una tarea que llevamos como nuevo Congreso. Y que cargan todos, ¿no? Todos, absolutamente todos, porque tal como lo decía David, desde el Congreso sale esa elección, esa decisión, y sí, ya se pasó el tiempo adecuado de la Corte que está ahorita. Hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Entendería que con esto, solo para dejarlo claro, ustedes están a favor de que el próximo año que ustedes tomaran, elegirían esas cortes, aunque sea por algunos meses, porque ya toca convocar a postuladoras. Sí, se convoca a mediados de año más o menos, pero de igual forma hay que llegar a impulsar, ya sea porque se haga por unos meses
o porque se haga en el tiempo adecuado, pero sí es necesario ya O elegir. sea, debería de elegirse ya, pues nosotros, si en caso todavía no se han electo, una de las prioridades sería elegirlas. En un sí o un no, ¿se debería de revisar la ley de comisiones de postulación? Sí. Sí. Bueno, la ley de comisiones de postulación, ahorita recordemos que los magistrados, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 26, ya fue hecho con la ley de comisión de postulación que está ahorita, ¿verdad? Tenemos que despedirnos en 2 palabras cada uno, porque deberían de votar por sus partidos. Víctor Valenzuela, 2 palabras. ¿Quiere diputados serios y que no lleguen solo a jugar, a grabar o simplemente a gritar? Vote Ya por nos Vamos. vamos. Carlos David Lima, Yo invito más a que se acerquen a las urnas. Edgar Chin. 2 palabras. Bueno, Ya nos 3, vamos. el conocimiento es poder. Bien, gracias por su sintonía. Esto fue Decisión Libre 2023. Buenas noches, que descansen. Gracias.